Vamos a mirar capítulo 4 ahora. Estamos en la segunda parte. Y como Hechos está ayudándonos a entender cómo hicieron la transición desde el templo y los sacrificios y todo lo que pasó bajo el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, y ahora el Nuevo Testamento, ya con Cristo resucitado y ya que el Espíritu Santo mora en cada uno y nosotros somos el templo de Dios ahora. ¿Y cómo van a vivir juntos y cómo van a operar? Entonces, ahora en capítulo 4, en la segunda parte, vamos a ver algunos elementos de cómo funcionó la iglesia y que puede ayudarnos nosotros también a funcionar. Dios nos ha hecho para comunidad. Nos ha hecho para tiempos así o tiempos en casa o en un estudio bíblico donde podemos estar juntos para compartir, para llevar las cargas del uno al otro. Nosotros hemos sido dados familias también para ayudarnos en los tiempos buenos o en tiempos difíciles, pero también ha dado la iglesia. No todos tienen el mismo privilegio de tener una familia cercana o una familia numerosa para ayudar o apoyar. Entonces Dios ha dado la familia y también ha dado la iglesia. Y la iglesia debe operar como una buena familia, una familia que ama, una familia que se preocupa el uno por el otro. Entonces vamos a ver, si recuerdan de la semana pasada, vimos a los apóstoles cuando fueron capturados, arrestados por los líderes y dijeron a ellos que dejan de hablar, dejan de enseñar en este nombre, en el nombre de Jesús. Entonces no quieren escuchar el nombre de Jesús. Entonces ahora, ¿cuál es la reacción de ellos cuando, escuchamos la respuesta inmediata a los líderes? Dijeron, no, vamos a obedecer a Dios. Pero vamos a ver ahora qué pasó después. Entonces, empezando en el versículo 23. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ok, solo en el versículo 23 primero, tenemos primeramente un grupo de apoyo, ok, como lo que está en la pantalla no les va a ayudar porque yo mandé el equivocado a Rachel, entonces no voy a avanzar entonces tienen que escuchar hoy. Ok, entonces es un grupo de apoyo, es la idea, y que primeramente son personas que escuchan, ese es su espacio ahí, personas que escuchan. Necesitamos personas a donde podemos ir y compartir lo que está pasando en nuestras vidas. No es compartir chisme, no es quejar, porque vemos que lo que hicieron cuando llegaron no era quejar que habían pasado la noche en la cárcel. No, llegaron para hablar de las cosas que Dios había hecho para ellos, lo bueno que había sido Dios en dejarlos en libertad, en poder compartir la palabra. A mí me gusta el contraste. Llegaron a los suyos. Eso es bonito, ¿no? De poder llegar a un grupo de personas que va a tener ese mismo interés y va a ser personas que compartan los mismos valores y que me aceptan los suyos, ¿cierto? Ok, los sacerdotes y los principados en el versículo 23, los principales sacerdotes y los ancianos no eran los suyos, no aceptaron a ellos, no amaron a ellos, no estaban apoyando a ellos. Entonces, el contraste es los suyos que estaban seguramente orando por ellos, orando por la libertad de ellos, orando por su situación. Y ahora llegan a los suyos. Llegan a los suyos para compartir. Entonces tenemos personas que escuchan y personas que oran. Entonces ese es el grupo que es el segundo espacio, oran. Pero son personas que tienen su espalda espiritual, que están ahí
orando por las situaciones en su semana. Yo, gracias a Dios, hemos tenido personas en nuestras vidas que nos han dicho que están orando por nosotros todos los días, que están orando por el ministerio aquí en Charlotte, ahora todos los días. Qué bueno saber que hay personas que ya tienen ese compromiso y aman al Señor primeramente, obviamente aman a Él y aman también a la obra y aman a nosotros, suficiente para estar orando por nosotros. Todos nosotros necesitamos un grupo como impacto, donde hay gente que nos conocen, saben lo que está pasando en nuestras vidas y están orando. Ahora vamos a ver la oración, ahora empezando el versículo 24, que es la respuesta de lo que escuchan. No están orando ya por la libertad o por cuidarlos. Esta es la reacción a las noticias de ellos de llegar y decir, en versículo 24, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vamos poco a poco, Entonces, primeramente empiezan con adoración, ese primer A en su espacio ahí. Entonces, adoración. Empiezan hablando de su creador. Él es el dueño de todo. El dueño de ellos es el omnipotente, el que hizo todo. Entonces, empiezan adorando a Dios. Eso es una buena forma de empezar a orar, diciendo a Dios quién es. Por eso, cuando venimos para reunirnos juntos, estamos adorando al Señor cuando estamos cantando, adorándolo, recordando quién es Él. Eso nos ayuda a nosotros. Y están hablando de Él. ¿Cómo me ayuda a saber que Él es el soberano Dios que creó todo y dueño de mi vida? Me da paz. Pase lo que pase en mi vida, me da paz, que Él está en control y que Él me ama y Él es el dueño. Él es el que está encargado. Entonces, ahora en versículos 25 26, van a citar del Antiguo Testamento. Entonces, ellos están orando la Escritura, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron las reyes de la tierra y los principados se juntaron uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Vamos a pensar en esta parte y vamos a llamarlo una afirmación, es como una convicción o una afirmación. Están afirmando a través de la palabra de Dios. Es siempre bueno tener promesas de la palabra de Dios cuando está orando. Como tu palabra dice, Señor. Tu palabra dice que nos va a cuidar. ¿Y qué están diciendo? Tu palabra dice que la gente puede venir en contra de ti, pero ¿para qué? ¿Para qué van a pelear contra Dios? ¿Para qué van a decir que ellos pueden hacer más que lo que tú puedes hacer? Y estos son los más fuertes que hay en este momento sobre la tierra, y aún ellos no podrían parar lo que es el plan de Dios. Ahora, algo importante para recordar cuando estamos orando. Vemos que ellos entienden el poder de Dios, entienden que Dios está cuidando, pero eso no quitó el hecho que ellos pasaron una noche en la cárcel, ¿cierto? El hecho de que somos hijos de Dios no quiere decir que nada malo va a pasar en nuestras vidas. Es no lo que está diciendo. Ellos pasaron la noche, amenizaron por los más fuertes que podrían quitar su vida, entonces estaban en una situación muy difícil. Entonces, el hecho de que somos hijos de Dios no quiere decir que no vamos a pasar dificultades.
Lo que quiere decir es que vamos a tener la presencia de Dios con nosotros. Él va a estar con nosotros y Él sí va a cuidar de nosotros. Cuando vemos en la oración del Señor, cuando el modelo que Él dio, Él dice, cuídanos del mal o del maligno, dependiendo su traducción. Ok, eso no quiere, cuando nosotros escuchamos eso, de pronto pensamos que nada malo me va a pasar. No voy a tener ningún problema en el tráfico, todo mi día va a pasar bien. No es lo que es la oración. La oración es cuídame de pecar. Entonces la idea de nada malo, no cuídame del mal, es que cuídame del pecado en mi corazón, que yo no voy a caer en tentación. Entonces, si yo pido del Señor, cuídame del mal, lo que estoy diciendo es cuando yo voy en la carretera, si encuentro un trancón, yo no voy a enojarme. No es que Dios me falló en que algo malo pasó. No, lo que yo necesito es cuidar la reacción de esta situación. ¿Ven la diferencia? Ese es súper importante porque si no, van a estar decepcionados con Dios. Van a decir, Dios no me contestó. Dios no está... No, la promesa es de cuidarme de mi pecado, de cuidarme de caer en la tentación de hacer maldad. Estamos en este mundo, vamos a pasar por dificultades, vamos a tener enemigos. Es lo que acabamos de cantar. Aunque pase tribulación, aunque hay enemigos, aunque voy a servir al Señor, Él va a darme la fuerza. Esa es lo que es la promesa. Entonces, afirmando aquí que ¿por qué todas estas personas quieren pelear contra Dios? Van a estar frustrados porque eso no va a ser posible. Entonces, aunque estas personas fuertes llegaron contra Él, no. Y mira la petición ahora que hacen. Empezando en versículo 28 ahora. Después de adorar, después de afirmar, ya dicen, tienen la petición. Para hacer cuando tu mano y tu consejo habían antes determinado que esa es parte de la decir que ellos no pueden contra ti en el versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que se hiciera, entonces es imposible que van en contra de tu mano. Ahora versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablan tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces, mira primeramente lo que no pidieron. No pidieron que matara a los sacerdotes o que sacaron que Señor, quítanos todo ese problema, que no van a amenizar más, que no van no vamos a tener más problemas, que hace todo fácil. No, no es lo que pidieron. Pero sí lo que pidieron es que iban a tener valentía para compartir. Entonces, ok, a ver, en el próximo parte entonces, esa es la parte de la petición. En el grupo, bajo grupo de oración, tenemos adoración, afirmación y ahora es petición, ok. Entonces la petición, que están pidiendo primeramente proclamar. Quieren proclamar la palabra de Dios. Quieren ver a las personas conocer a Cristo y quién es. Que pueden entender quién es Jesús. Que pueden escuchar el nombre de Él. Ahora, con eso hay los milagros y señales. ¿Por qué? Ok, vamos a ver en el libro de Hechos. Es este tiempo de transición. Ellos no tienen la palabra de Dios escrita todavía. Lo que vamos a ver en Hechos es que sí es importante la confirmación, porque desde el principio en la iglesia siempre hay falsedad. Siempre que Dios va compartiendo, las personas van compartiendo la verdad, viene la falsificación. Vienen falsos maestros que quieren destruir la iglesia y eso empezó desde el primer siglo. Entonces, ¿qué dio Dios para demostrar quiénes eran los verdaderos?
había señales, había prodigios y sanidades que podrían ver la mano de Dios y saber, ok, estos son los verdaderos apóstoles. Y es cierto, los apóstoles no era toda la congregación que estaba sanando o dando milagros. Eran ciertas personas, los apóstoles, que estaban, o algunos líderes también, apóstoles y algunos líderes, algunos que Dios había dado esta habilidad, que es un don espiritual para sanar. Entonces, o hacer un prodigio, algo que era fuera de lo normal para comprobar la palabra de Dios. El enfoque es que las personas pueden saber entre lo verdadero y lo falso. ¿Cómo sabemos nosotros? Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Tenemos la obra de los apóstoles en nuestras manos. Y necesitamos estudiar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, y así podemos identificar cuando alguien está diciendo algo fuera del contexto o antibíblico que no tiene nada que ver. Entonces necesitamos conocer bien la palabra. Mira ahora empezando en versículo 31, lo que pasó. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esa es la parte de poder. Entonces, en el próximo punto, la próxima descripción es un grupo evangelístico. En versículo 31, lo que vemos es que están pidiendo para compartir la palabra y hacer sanidades, que las personas iban a ver quiénes eran los verdaderos. Y vemos el poder de Dios en una forma tangible. Tembló el lugar, esa es la misma palabra que usan para un terremoto. Entonces, tembló el lugar, movía el lugar. Ellos sabían que Dios había respondido, llenos del Espíritu Santo. Ok, recuerda, ser lleno del Espíritu Santo, que es, yo soy controlado por el Espíritu Santo. Cada uno de ellos entregado al Señor, pidiéndole a Él que pueden ellos salir con ese de nuevo, valentía. Las tres palabras ahí, con poder, con valentía y con conocimiento. Entonces necesitamos un grupo que tiene poder por ser llenos del Espíritu Santo. Eso quiere decir es caminar sin pecado. Bueno, pecado confesado, ¿cierto? No es ninguno de nosotros perfecto. Pero de lo que sabemos, de apartarnos del pecado, andar en santidad, controlado por el Espíritu Santo, es la idea de ser lleno del Espíritu. Entonces nosotros con poder, con valentía, es la idea de nuevo, que vamos a salir en el poder de Dios y sin temor para hablar. Yo creo lo que da más temor a las personas que cualquier otra cosa es hablar el Evangelio. Y es el poder de Dios para cambiar, para transformar vidas, pero da más temor a los creyentes hablar el Evangelio. Entonces estaban hablando, orando específicamente para tener esta valentía para salir. Entonces, con valentía, de nuevo salieron para compartir, ¿qué? La palabra de Dios, que iban a hablar de lo que Dios había hecho en sus vidas, de la muerte y la resurrección de Cristo. Ok, vamos a suponer que hoy nosotros vamos a arrodillarnos, vamos a orar y bueno, no podemos pedir un terremoto aquí porque no es nuestro edificio. Entonces no queremos pagar por karma. Pero si movía este lugar, ¿qué dirías tú a salir por la puerta? ¿Estarías preparado para compartir con los demás las buenas nuevas? Aún si Dios hiciera eso hoy, aún si Él movía este lugar y nosotros llenos del Espíritu Santo, ¿qué diría a la primera persona que mirara a la salida? ¿Estás preparada? Estas personas obviamente conocieron muy bien el Antiguo Testamento. También conocían muy bien lo que era
el Evangelio. ¿Conoces bien suficiente el Evangelio? ¿Por qué vamos a pedir a Dios movernos si no sabemos qué decir? Tenemos que prepararnos, necesitamos conocer la palabra de Dios, saber cómo compartir con otras personas las buenas nuevas. ¿Por qué vamos a pedir al Señor darnos valentía para salir si no sabemos qué decir? Tenemos que prepararnos para salir, que podemos saber cómo hablar a una persona de las buenas nuevas y cómo puede ser salvo. Necesitan entregar su vida a Cristo. ¿Qué vamos a decir? ¿Estás preparado para salir y compartir con otros? ¿Tienes un grupo como este grupo que estamos hablando, que son personas que aman al Señor y sí son personas que donde puede correr y hablar de las cosas difíciles, pero también de las cosas buenas? Vamos a seguir. Mira en versículo 32 ahora. Versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón, un alma, y ningún decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces en versículo 32 habla de tres aspectos bien interesantes. Dice, un corazón, una alma y una chequera. Esos son los espacios. Un corazón, primeramente, habla de esta idea de interés y el mismo sentir, ¿cierto? De un corazón. ¿De qué está pensando cuando está en un grupo de creyentes? ¿De qué es su pasión cuando habla en el grupo que donde está? Aun cuando viene acá, ¿qué estamos pensando en las mismas cosas? ¿Cómo las personas pueden llegar a Cristo? ¿Cuáles son las peticiones y cómo podemos orar? Estamos con el mismo sentir, una alma. Esa es como la misma idea, hablando del mismo propósito, los mismos valores. Por eso me fascina esta idea de los suyos. Cuando llegó, regresaron a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los suyos son los que están pensando igual. Esa es mi gente. Esa es la gente que piensan como yo, que aman a la palabra de Dios, que quieren compartir la palabra, que quieren ver a gente llegar a Cristo. Esa es mi gente. Eso es lo que Él está hablando. Que seamos personas así. Y cuando estamos reunidos, estamos hablando el mismo idioma. Estamos hablando de los estudios, estamos hablando de los grupos casa, estamos hablando de cómo alcanzar a nuestros vecinos, estamos hablando de cómo vamos a extender el reino de Dios. ¿Por qué? Porque somos de un corazón y una alma. Tenemos el mismo propósito en nuestro corazón. Eso es lo importante para nosotros. Por eso vivimos. Por eso Dios nos ha dado la oportunidad de reunirnos. Una chequera, porque no sabía cómo más decirlo. Ellos trajeron sus bienes a los pies de los apóstoles. Entonces dice que tenían las cosas en común en el versículo 32. Entonces era algo voluntario. Entonces no voy a decirles que tienen que pasar aquí adelante con sus llaves de sus casas y todo. No, esa no es la idea. Y no es la idea aquí y no es la idea hoy en día. Ellos de su propia voluntad vieron que había personas con necesidad. Y hemos visto eso en nuestra iglesia. Hemos visto personas cuando tenían necesidad y todos quieren apoyar. Y cómo podemos ayudar y cómo podemos llevar comida. Esa es la idea. Nosotros de nuestra ofrenda hemos designado 10% para ayudar a las personas que tienen una necesidad. Entonces tenemos un fondo siempre que usamos para las personas, pero no es algo que no van a traer sus bienes a los pies de Jed y Keith. No. Ese era otro momento, eran los apóstoles, eran la iglesia. Entonces las formas han cambiado, pero el sentir no. El sentir de preocuparnos por el uno o el otro, de que somos uno y cuando una parte del cuerpo duele, todos tenemos ese mismo dolor y queremos apoyar al uno otro. Eso sí, eso es lo que queremos. Ok, vamos a seguir.
En versículo 33 dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces lo que vemos era la forma. Nosotros tenemos otras formas de dar y otras formas que vamos a ayudar a los demás. Pero de nuevo era algo de corazón, no era algo impuesto ni obligatorio, ni tenía nada que ver con su salvación. Era algo por ayudar al uno al otro. Miramos en estos versículos que es el mensaje de los apóstoles, volviendo al versículo 33. Dice que daban testimonio de ¿qué? De la resurrección del Señor Jesús. Ese es nuestro mensaje. Cristo murió y resucitó por nosotros. Él vive hoy y da vida a nosotros. Necesitamos rendir nuestras vidas a Él. Este es el Evangelio. Entonces, esa es la última parte, una enseñanza. Vemos un solo mensaje, una enseñanza, el Evangelio, que necesitan conocer a Cristo, que necesitan llegar a Él. Y la gracia, el favor, es un favor, es el favor de Dios que estaba sobre ellos, es el penúltimo. El favor de Dios que estaba sobre ellos. ¿Y por qué? Porque esa es la gracia de Dios operando en ellos, la gracia de Dios que ayuda. Ahora, la última parte, en versículo 36 a 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendía y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces resaltan José como un ejemplo de una persona que tiene un bien y lo trajo a los pies. Y llamaron a él hijo de consolación. Entonces, este último, nuevos amigos. Ok, ¿qué hacemos a un amigo? A un amigo damos un apodo, ¿cierto? Entonces, el apodo puede ser, no siempre, pero muchas veces, es algo, una característica de la persona, ¿cierto? O no nos gusta usar todo el nombre hoy en día. En vez de decir Juan José, Juanjo, ¿cierto? Cambiamos el nombre de todos. Ok, en este momento el apodo de José era hijo de consolación. ¿Por qué? Porque fue esa persona que trajo consolación por haber dado tanto a la iglesia. Ok, última pregunta. ¿Cuál sería su apodo espiritual para su grupo? Si vieron las características de su vida, si vieron cómo eres, ¿sería algo negativo como, ay, es la chismosa, o él es el enojado, o sería algo como Bernabé, hijo de consolación? Esa es la persona de ánimo. Ese es el hijo de oración. ¿Cuál sería su apodo? Si vieron a ti en medio del grupo, ¿cómo van a decir? ¿Cómo es su forma? Entonces, algunas cosas para pensar para nosotros. Necesitamos pensar si tenemos un grupo o no. Tenemos un grupo donde yo puedo ir y decir, bueno, esa es mi gente. Y esa es la gente que me conocen. Es la gente que están orando por mí y yo sé que puedo compartir con ellos. Que si estoy listo para salir y compartir el Evangelio, si estoy listo para decir, estoy preparado para compartir con otros. ¿Y cuál sería mi apodo? ¿Cómo es que la gente me conoce? Y necesitamos nosotros ser personas que la gente ven diferente. Que seamos una ayuda para los demás y somos parte de un grupo que nos ayuda. Vamos a orar.